material sensible que va a manejar el ponente de esta tarde, Pablo Aguirre, al que tengo el gusto de presentar. Digo el gusto, pero no lo digo de verdad, con corazón, porque presentar a un historiador tan joven es como echarse uno 20 o 30 años encima. Y recordar cuando hace tiempo decían, aquí a mi lado tengo un joven historiador, una promesa, ¿y cuántos años hace que no oigo eso? Entonces no me conviene mucho sacarme una foto al lado de Pablo. Él nos va a presentar una parte, algo de lo que proviene de un trabajo larguísimo, de una tesis doctoral que se ha convertido en un libro que esperamos con ganas que tenga formato de papel, que esté en las librerías y que pueda llegar no solamente a los historiadores especialistas, sino al público en general que quiere saber algo, que quiere saber muchas cosas, que quiere acceder al conocimiento histórico de un tema que este año estamos en una fecha muy especial, 80 años del gran exilio español republicano posterior a la Guerra Civil. Lo que más sorprenderá a cualquiera de vosotros cuando escuche a Pablo ahora a continuación y cuando lea el libro, no es la juventud del autor, sino su madurez. Cuando yo leía la tesis, cuando después he estado leyendo lo que va a ser el libro y he admirado el primer trabajo y el segundo, que a mí me parece especialmente difícil, convertir una muy buena tesis doctoral, una tesis además premiada, el premio Miguel Artola, a la mejor tesis de historia contemporánea del año 2017, convertir eso en un buen libro es un segundo trabajo arduo, difícil. Cuando uno termina la tesis doctoral lo tiene ganas de dar una patada bien lejos y no volver a verla nunca más, ¿no? Y tener el empeño y el trabajo de respirar 2 veces y convertir eso en un libro con una voluntad de narrar, de contar, de pensar en que no es especialista, de pensar en cuántas personas sí que tienen un interés hacia el tema que estamos abordando, pero no tienen por qué asistir a la presentación de una tesis o estar dentro del gremio académico o del entorno de la universidad. Es un libro que me sorprendió por eso, por la madurez, la tesis y el libro, y me sorprendió también incluso por el punto de vista, por la perspectiva. A mí me parece que es lo más original del trabajo que nos va a presentar Pablo. En un libro sobre el exilio español, lo que uno espera leer es la mirada de los que se van. Y la sorpresa del libro es que de lo que nos habla no es de los que se fueron, sino del regreso, de la vuelta, del retorno. Lo que nos habla además es de lo imposible del retorno, ¿no? Entonces es una mirada original que hace que quien entra en las primeras páginas empiece. Yo noté incluso como una pequeña confusión inicial, a ver si lo he cogido por el final, a ver si he cogido el libro por donde no debía, a ver si el orden de los capítulos no está bien puesto, pero sí que lo estaba. Es una mirada, por tanto, original, que es producto de la madurez, que no es un trabajo rápido e improvisado, donde hay años detrás de investigación, pero también un propósito muy claro de intentar darle la vuelta a las cosas para convertir miles de historias individuales en conocimiento histórico, que ese es el trabajo del historiador, no acumular y poner un documento detrás de otro, de los miles que ha ido encontrando a lo largo del trabajo, sino darle sentido, unidad, orden a todo eso. Y hacerlo con un material, como os he contado, tan sensible como el del exilio español. Yo he aprendido mucho leyendo la tesis y el libro, e incluso creo que he aprendido mejor cosas que creía que ya sabía, ¿no? Cosas que creía que ya sabía y que ahora entiendo. Después de leer los trabajos de Pablo, he vuelto a leer otra vez algunos de los escritos de Mas Au, La gallina ciega, por ejemplo, y he entendido cuando él viene en 1966 a España por primera vez y le preguntan, ¿y qué haces aquí? ¿A qué has venido? Y él responde, si lo supiera, no hubiera vuelto. No lo sé, he venido a ver por qué he vuelto, ¿no? Y creo que entiendo mucho mejor esa mirada del trasterrado, del desarrancado, esa mirada del que ha quedado colgado de su tiempo y viene a encontrarlo y no lo encuentra porque no existe su tiempo, ¿no? Porque está fuera de su tiempo, no existe el país en el que vivió y no sabe muy bien dónde está
ni a dónde le pertenece. He entendido mejor también que había ido mucho, porque siempre me había gustado desde hace muchos años a Jorge Semprún, y en varios libros había visto cómo citaba un hotel que todavía existe, el Hotel Baquea, los Jardines de Baquea, que está justo al pasar la frontera después de Irún, en Viriatu, al cruzar el río. Ahí hay una ladera, una colina, desde la que se ve España. Y donde muchas veces él, al pasar de manera clandestina de España a Francia, y durante los años del exilio, se juntaba con algunos exiliados y miraban al otro lado, al lado que querían volver y al que no podían volver. Y cuando en varios libros Jorge Semprún decía que quería, su deseo era ser enterrado allí, en esa zona de nadie, esa zona de los que buscan patria y no tienen patria, ¿no? De los patriotas sin patria o apátridas, un lugar fronterizo, y que quisiera, que quería haber sido enterrado allí, arropado con los colores de la bandera republicana. Incluso, fijaos, lo decía en los años finales de su vida, cuando había abandonado no solo el comunismo, sino incluso confesando que él no votaría a favor de la República en un referéndum en España, que incluso pensaba que hubiera votado a favor de la monarquía, pero que su bandera era aquella, porque esos colores significaban el dolor de los míos, ¿no? Y los míos no es una tierra, no es un lugar, los míos son los que se fueron, los que nos fuimos, ¿no? Que desde luego esa era su patria, esos colores, ¿no? Pero no un sitio determinado. Miles de historias, miles de testimonios, pero el mérito de Pablo, me parece a mí, es ir más allá de esos testimonios de los documentos. Vais a encontrar en lo que nos va a contar y en el libro análisis, contexto, dar sentido, ordenar, encontrar las circunstancias, los contextos, los antecedentes, las consecuencias, contrastar, comparar y sobre todo dar significado a los nombres propios, a lo particular, a las historias individuales y concretas, y hacerlo con el oficio, con el rigor, con el sentido crítico y con un pozo de lecturas que sorprende a cualquier lector por su juventud. Y con otra cosa que sí que tiene Pablo y que yo echo de menos en muchos historiadores muy reconocidos: combinar ese oficio, ese rigor, con la imaginación a la hora de pensar qué voy a hacer yo con todo esto, y no olvidar que es una persona que está delante de historias de personas, no olvidar la sensibilidad, que también tiene que ser un atributo, un don o una virtud necesaria para el historiador, porque Pablo no olvida que él no ha estudiado este tema como un afán de un erudito o como un anticuario. Lo hace porque aborda un tema sensible que contribuye a saber más de un tema que es capital en nuestra sociedad contemporánea: el exilio, el desarraigo, el abandono, la migración, que es seguramente la quinta esencia de nuestro tiempo, de la edad contemporánea, ¿no? Que de alguna manera todos somos emigrantes, y que hoy en día en el mundo hay 70 millones de personas, según la ONU, que están fuera del lugar donde han nacido a la fuerza, sobre todo motivado por la persecución o por la violencia, ¿no? Entonces Pablo, yo creo que tiene los mimbres para que hoy le escuchemos, pero para dar mucho que hablar durante mucho tiempo, no aquí, sino en muchos sitios, porque tiene todo lo que yo agradezco de un historiador o de un profesor, y sobre todo aquello que decía Marrolo, que el primer deber de un historiador no tiene que ser el pasado, tiene que ser el presente, interesarse por la vida. Y en el libro de Pablo, y en sus palabras, seguro vamos a ver cómo esa mirada hacia el pasado es también su mirada preocupada, ¿no? Recordarnos que un país como España no se entiende, no nos damos cuenta que ha sido un país que, si algo ha caracterizado nuestra historia, ha sido porque ha arrojado a las personas que han nacido aquí a lo largo de muchísimo tiempo. Casi esa sería la característica más general de los últimos 2 siglos de la historia de España, y que eso se nos ha olvidado a los españoles y a los europeos. En los últimos años se nos ha olvidado de dónde venimos, quiénes hemos sido, se nos ha olvidado cuando ahora miramos nuestras fronteras y no recordamos nuestro propio pasado, que está mucho más cercano de lo que pensamos. Termino con una cita que le había recordado una vez a Pablo, la de otro historiador de hace 2000 años, Plutarco, historiador que en la misma orilla del Mediterráneo, en la que ahora vemos también que es una frontera, recordaba una cosa que muchas veces se nos olvida:
Nacer para todos es siempre llegar a un país extranjero, ¿no? Y no somos de ningún sitio, somos de todo, y recordar eso cada día por la mañana podría ser una buena lección que sale desde luego de las páginas de este libro y lo que hoy nos va a contar. Lo que hoy tienes que sentirte aquí es no extranjero, sino bienvenido y acogido y cercano a esta tierra que es también tu casa, que un poco también es el regreso del exiliado o del desarraigado. Así que bienvenido y te escuchamos. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias, Carlos, por esas palabras. Me han emocionado muchísimo y quería recordar en algún momento que, como logroñés, para mí es un absoluto placer poder estar hoy aquí delante de todos vosotros, de todas vosotras, hablándoos del que ha sido mi trabajo durante los últimos 5 o 6 años de mi vida. Había previsto dar la conferencia de pie, pero creo que va a ser un poco complicado y no quiero tampoco dificultar mucho la labor de la cámara, así que voy a hacer lo posible por quedarme en el sitio, pero me voy a mover mucho, así que os pido disculpas. Bueno, como vamos un poco con el tiempo así, voy a saltar directamente al tema que nos ocupa, y antes de que se desvanezca la canción de vuestros oídos, hemos escuchado La golondrina, interpretada por el insuperable Alfredo Kraus, ¿verdad? La canción de los desplazados, de cualquier tipo de desplazado, de los que han huido de las guerras, de los que han sufrido persecución política, de los que huyen del hambre, simplemente del hambre. Esa es la canción que yo quería utilizar un poco como paraguas para cubrir esa procesión triste, esa procesión de, en este caso, prácticamente 30 años de exilio, desde la primera felicitación navideña que yo he mostrado, del año 47 hasta el año 75, ya muerto Franco, que hay exiliados que todavía están al otro lado de los Pirineos o allende el océano. Y han pasado todos esos años, todas las nocheviejas, guardando una larga sobremesa y enviándose de manera automática esas tarjetas, esas postales, deseándose reconocerse los unos a los otros al año próximo, ya al año próximo, en las calles, en las plazas de los pueblos, de las ciudades que abandonaron. Y diríamos que afortunadamente ninguno de ellos podía prever, podía temer, pero no podía saber lo largo y terrible que iba a ser ese exilio que les iba a tocar vivir. Y siendo esta una de las características fundamentales del exilio republicano español, que es su extremada longevidad, tanta como la del dictador y su régimen, conviene evitar también el ensimismamiento que a veces asalta a las historias nacionales, sean las que sean, y que a veces nos asalta a los historiadores de la historia contemporánea española. Y conviene recordar, y por eso os presento esta tabla en la pantalla,
que, por desgracia, nuestro mundo nuestro mundo actual y reciente ha sido fecundo en desgracias y, entre otras cosas, ha sido fecundo, como decía Carlos, en desplazamientos forzosos, en exilios, en refugiados, en destierros. Y con esto quizá también evitemos caer un poco en esa idea que, como digo, nace del ensimismamiento, del paradigma que podríamos llamar vietmesco de todas las historias, sin duda la más triste es la de España. Pues por desgracia no, compartimos páginas hechas de lágrimas con tantísimas otras naciones, con tantísimos otros pueblos. Y yo por eso quiero empezar recordando las cifras que veis en la pantalla del exilio republicano. Son un poco tramposas. De vez en cuando aparecen en la prensa, de manera bien intencionada, pero un poco mal informada, esas cifras de, por ejemplo, en el año 39, entre enero y febrero, cruzaron los Pirineos casi 500.000 de españoles huyendo de los últimos compases de la Guerra Civil. Correcto, fueron 470.000, pero podemos aceptar el redondeo del 500.000. Perfecto. Incluso lo podemos elevar hasta casi los 700.000 si incluimos a todas las oleadas que produce la guerra de desplazados, desde la caída del Frente Norte hasta la retirada, la batida en el Levante. Pero estas personas, de nuevo, por fortuna o por desgracia, lo podemos discutir luego, no van a formar parte, no todas ellas, de ese núcleo que nosotros llamamos exilio republicano español y que va a pasar años, lustros y décadas fuera de nuestro país. ¿Por qué? Porque de esas 470.000 personas que cruzan la frontera en el año 39, casi las 2/3 partes van a regresar a España en el mismo año 39. Acabarán el año habiendo regresado a este país. Y por lo tanto, yo no voy a ser el que juzgue o no juzgue, no voy a entrar ahí si es mayor o menor exilio. Exilio fue el que sufrieron ese año, pero no participaron, sufrieron otras penas, atravesaron otros caminos, pero no participaron, estrictamente hablando, de ese largo exilio histórico. O quizás sí, quizá luego se volvieron a sumar, porque es una de las cosas que uno enseguida detecta al profundizar en la historia del exilio y del retorno, que es un error considerarlo una única línea cronológica donde uno sale de su país, pasa muchísimo tiempo fuera y un día felizmente, ojalá, vuelve a su país. Esa es la idea paradigmática, biográfica, que inicialmente se ha seguido para estudiar el exilio y el retorno. Ha sido un tema que no se ha descubierto, que está presente desde la misma historicidad del exilio, cuando se ha historiado, cuando se ha narrado, las personas contaban cómo volvían. Pero ha quedado un pozo como que el retorno es ese fascículo final. Si el exilio es alejamiento de la tierra natal, de la tierra de uno, el retorno es ese momento muy tardío en el que uno regresa. Y ya está, y se cierra una etapa. Y realmente no es así, es una historia circular de desplazamientos que a veces no cesan, donde uno se exilia una vez o quizá varias y uno ensaya el retorno, quizá también varias veces, sin éxito. Aunque regrese y se quede en España, puede llevar el alma partida y fragmentada, porque tiene un trauma identitario. Y por lo tanto, sí salió al exilio, sí retornó, pero arrastra la pena del exiliado. Vais viendo que la verdadera naturaleza del exilio y del retorno es algo mucho más que la mera localización geográfica de donde se encuentra la persona. Es en lo íntimo de ese ser, la manera en la que ha podido abordar y desarrollar el duelo que supone como individuo haber sido expulsado de un lugar afín y como miembro de una colectividad el haber visto tu proyecto vital, tu proyecto político vencido a balazos y reducido a la nada. Y bueno, pues con esto introduzco muy rápidamente, me gustaría profundizar más, pero queda así introducido ese contexto, ¿no?, que matiza que el exilio y el retorno son más difíciles de limitar en el tiempo de lo que podría parecer a primera vista. Matizada también la cuantía numérica del exilio, vemos que hay otros en la historia reciente de nuestro continente, también muy considerables, como pueden ser, por ejemplo, el griego, también muy largo, el alemán, de los judíos que huyeron de la persecución nazi, podríamos añadir a los austríacos, de los rusos, prácticamente casi 900.000 que son expulsados tras la guerra civil rusa y que van a pasar la mayor parte del siglo XX en los caminos del mundo, ¿no?, hasta que puedan o no regresar a su país, o el exilio polaco,
donde se solapan dos exilios realmente, huir de la invasión nazi en primera instancia y luego en muchos casos no retornar cuando retorna la mayoría de los desplazados, que es el año 45, porque tu país ha quedado bajo el control, bajo la órbita del bloque soviético. Y esto es solo el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Podríamos ir más allá, a la posguerra, no ya europea, sino mundial, y ver que el mundo ha seguido siendo fecundo en desgracias. La guerra de Corea, comienzos de los años 50, el constante flujo de opositores que van a cruzar el muro de Berlín, la guerra de Vietnam, los perseguidos de Hungría y de la primavera de Praga, la partición de Pakistán, que produce 10 millones de desplazados, 10 millones, el conflicto árabe-israelí, que sigue y seguirá, la guerra civil ruandesa, las guerras civiles de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, conflicto yugoslavo y de rabiosa actualidad, la guerra de Siria. Se ha llamado al siglo XX el siglo de los refugiados. No sé cómo tendríamos que llamar al siglo XXI, porque sigue siendo la misma historia, cada vez con más y más cifras. Si seguimos así, dentro de poco batiremos los 100 millones de refugiados. Y con esto no quiero tampoco lanzarme todavía a la piscina sin mostraros esta diapositiva, porque si algo me ha supuesto a mí un pulso muy duro, primero personal y luego en algunos congresos o en discusiones que he tenido, académicas y no académicas, es la cuestión de los conceptos. Aquí os he presentado 4, habría muchos más. Son conceptos que se usan, que utilizamos con cierta flexibilidad, a veces como sinónimos. Refugiado jurídico, exiliado, refugiado a secas, yo lo voy a llamar, con todo el respeto del mundo, el refugiado de noticiero, porque es ese refugiado asociado a veces a las guerras o a los desastres naturales también, a los tsunamis, a un terremoto, esos refugiados que no están bajo el amparo de ningún organismo, de ninguna agencia internacional, refugiados a secas. Y por último, el eterno olvidado, el inmigrante económico. Y ahora, perdonadme, voy a romper un poco, quizá un poco más, el protocolo y os voy a lanzar una pregunta que no es retórica, o sea que por favor alguien me la responda. ¿Qué puede significar esa línea roja que separa los dos conceptos superiores a la izquierda y los dos de abajo? Alguna hipótesis, no os vais a equivocar. ¿Qué puede ser? ¿Qué diferencia a unos y a otros en este mundo en el que vivimos? La posición. La protección internacional, por ejemplo, la protección internacional, el refugiado jurídico la va a tener, los otros, ayuda humanitaria quizá, y poco más. Por ahí van los tiros. ¿Qué más? Bueno, os lo lanzo. Esa línea roja está hecha de prestigio. De prestigio. Arriba a la izquierda hay más. Abajo a la derecha hay mucho menos. Y eso es así porque en la construcción del derecho internacional se ha discutido a qué personas amenazadas hay que proteger. Y se ha protegido acertadamente a los perseguidos políticos, a las víctimas de cazas étnicas, de conflictos religiosos, pero se ha encontrado una muralla operativa y más que operativa, por ejemplo a la hora de establecer la posibilidad de un refugio económico o de un exilio económico. Ahí hay un muro, y hay un muro ahí, no voy a desarrollarlo mucho porque vivimos en un mundo de fronteras que separan riquezas distantes, distintas rentas per cápita. Bueno, ahí hay un muro. Y hay relatos glorificadores muy distintos. Unos son utilizados o acaban orbitando en torno al refugio jurídico y el exilio, y otros, los menos, en torno a los refugiados y a los inmigrantes económicos. Y acabo ya con esta diapositiva también señalando otra cosa. Generalmente se ha diferenciado que aquí hay unos desplazados que han salido de su país voluntariamente y otros no. No sé qué os parece esto, pero os lo voy a plantear de una manera, con todas las comillas del mundo, porque es cinismo puro. Un exiliado republicano español en el año 39, os aseguro que sale de España porque él quiere, desde esta perspectiva, que es tremendamente cínica, pero él sale porque él quiere. Franco no acompaña a nadie a empujones a la frontera, sale porque él ha calculado que si se queda va a tener que afrontar las consecuencias que va a tener que afrontar. Y esto desmonta por completo el argumento de la voluntariedad en las salidas. Las personas tomamos decisiones, decidimos salir, pero decidimos en base a un pozo de decisiones previas a nosotros, estructurales, donde no hemos contado. Y es verdad que las balas matan más rápido que el hambre, pero al final uno sale porque tiene que salir. Entonces, yo
quería sacar esto a colación porque ha sido esencial en mi trabajo, que me ha producido algunos roces en ocasiones, porque cuesta aceptar esto, cuesta aceptar el mundo que hemos estructurado, incluso el mundo de la ayuda jurídica y humanitaria, pues a veces hace aguas, porque hemos buscado ordenar lo que resulta inaprensible, ¿no? Y yo me voy a referir a todos ellos, si quiere el ordenador, como desplazados forzosos, y a todos ellos iba dedicado la canción con la que hemos comenzado, no hay por qué excluir a nadie. En todo caso, luego lo podemos discutir, igual a veces habrá niveles de urgencia, pero eso de que unos salen porque quieren y otros no tienen más remedio que salir, vamos a descartarlo desde ya. Dicho esto, podemos proceder ya a lanzarnos un poco al repaso de los aspectos que más relevantes me parecen de cara al estudio del exilio republicano español y del retorno, que es, como bien ha explicado Carlos, el tema que yo más he trabajado. No voy a hablar, hubiera querido, pero en parte se ha podido hacer en la anterior conferencia y no nos va a dar tiempo, de la vertiente mexicana o latinoamericana o de la soviética del exilio republicano español. Es fascinante, es muy interesante, pero no nos da el tiempo. Así que me voy a centrar en la que fue la base de operaciones del exilio republicano español, o sea, Francia. Y para esta base, el periodo inicial del exilio, del año 39 al 45, que coincide no por casualidad con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, es un periodo que yo considero fundacional para el exilio, porque va a labrar, va a tallar su carácter. Para empezar, por esto, que lo tendréis todos en la cabeza y luego vamos a tener un recital musical al respecto. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? La salida, la retirada. La retirada. Incluso en Francia la llaman así, no lo traduce nadie, es la retirada. Es la mayor oleada de salida de, en este caso, refugiados a secas, ¿vale?, de la Guerra Civil Española, entre enero y febrero del año 39. Había habido otras anteriores, habrá otra posterior en Levante, pero esta es la más relevante numéricamente y algo más. Y algo más. ¿Por qué algo más? Porque estas personas llegan a la frontera francesa, y supongo que es más o menos a día de hoy ya de dominio público, van a recibir una acogida absolutamente descorazonadora, heladora. Van a encontrar un dispositivo de vigilancia más que policial, militarizado, donde van a ser clasificados, las familias van a ser separadas, los militares van a ser humillados. En general va a ser un primer trauma, haceros a la idea, para personas que vienen de la guerra civil. O sea, llueve sobre mojado y llegan a la frontera y encuentran este panorama. Y se les va a quedar grabado para siempre el trato inicial que reciben de Francia, que sin embargo, y me arden los labios parcialmente al decirlo, pero como historiador es algo que hay que estudiar y reconocer, a grandes rasgos, Francia asume el compromiso humanitario de esta recepción. Y alguien igual dice, ¿pero qué está diciendo? Si comparamos la ayuda, que es nula, que recibe Francia por parte del resto de países europeos, incluso si estudiamos, luego lo podemos debatir si tenemos tiempo, la oferta mexicana, realmente es Francia la que, porque no le queda más remedio, asume el mayor peso de esa acogida humanitaria, pero lo asume en sus horas más bajas y dolorosas. Y los exiliados no lo van a olvidar. Y os pongo un ejemplo entre tantos. En el año 45, en un artículo que se titula «Hace 6 años cruzábamos la frontera», una cabecera de prensa republicana escribe lo siguiente: «Nadie se ha sentido más desilusionado que el español que en febrero de 1939 cruzaba la línea fronteriza, porque nadie había más amigo de Francia, más creyente en Francia que ese español». Diciendo algo muy claro, entre repúblicas amigas este trato no es de recibo, no podemos aceptar esa primera recepción que nos ha hecho Francia, que lógicamente Francia en ese momento está polarizada socialmente. Hay una izquierda que hace campaña a favor de los refugiados, hay una base de trabajadores preocupados por la competitividad de estos recién llegados y hay una derecha, no voy a adjetivarla, que, bueno, considera poco menos que asesinos o criminales a estos rojos, indesigable, decimos o dicen en francés. Pero, bueno, el precio a pagar inicial es bastante fuerte, porque además le sigue, seguro que lo habéis tenido ya en la cabeza, la estampa de los campos de internamiento de concentración franceses. Y llamarlos campos en la primera etapa es un ejercicio de imaginación, porque en realidad son playas desnudas,
en el Rosellón francés, en Argelès, Saint-Cyprien, donde se amontonan en el invierno del 39 los refugiados, y muchos van a morir por omisión de socorro, eran muy mayores, o eran demasiado jóvenes, o estaban enfermos, o estaban heridos. Y todo eso se suma a ese trauma inicial. Pero aún no han acabado las desgracias, porque en el mismo año 39, cuando comienzan, no sé si decir, a aclimatarse en esa Francia que no les ha dejado integrarse laboralmente, estalla la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenéis una explicación de por qué muchos de esos refugiados van a volver a España. No porque crean que va a ser un camino de rosas el retorno, sino porque si se quedan en Francia, se les lanza encima un nuevo conflicto mundial, todavía más temible que el que ya han dejado a sus espaldas. Y en este momento Francia cambia su discurso y, de haber desconfiado de estos, entre comillas, indeseables, va a pedirles ahora que hagan honor a su compromiso antifascista y los va a movilizar para que paguen con sangre o sudor pues todos esos francos que se han ido en alimentarles y en albergarles durante el año 39. ¿Y sabéis qué? Que lo van a hacer. Están deseando hacerlo. Están deseando demostrar a la comunidad internacional que esa guerra civil localizada que se libró en España era en realidad el preámbulo de algo mayor, de un conflicto internacional contra el fascismo. Y entonces se van a lanzar, no tanto a la, que sí, liberación de París, la 9, hemos oído hablar de ella, aquí vemos uno de sus carros blindados, sino sobre todo a la liberación del sur de Francia, del mediodía, de los territorios en torno a Toulouse, sobre todo en el año 44-45. Y esto va a producir a grandes rasgos, dos grandes conclusiones o sensaciones. Hay un hermanamiento, ahora ya respaldado por la sintonía del fuego cruzado, entre la izquierda francesa, que ha luchado contra ese invasor, y estos republicanos que han demostrado pues, que su compromiso sigue intacto. Y esa alianza va a sobrevivir durante los años 50 y 60, cuando Francia entre en derivas bastante más autoritarias, la guerra de Argelia, y busque perseguir, limitar la acción del exilio. La izquierda francesa, el Partido Comunista francés, estará ahí para ofrecer una pantalla, y ahí hay una respuesta a este compromiso. Y por otro lado, porque había dicho que había dos grandes sensaciones, el exilio republicano español dice: ha llegado la hora, este es el momento de solucionar lo que no pudimos solucionar en el año 39. Están los restos humeantes del nazismo por los suelos. Si se ha podido derrotar a Hitler, no se va a poder derrotar a Franco. Hay un momento, luego muchos lo revisitan en sus memorias y la prensa luego se vuelve más pesimista y más amarga, ¿quién puede culparla? Pero en ese momento muchos lo creen y desayunan consumiendo este tipo de noticias y esperan, ambicionan ese retorno triunfal, no cualquier retorno, el retorno triunfal. Y van a confiar en estos, no tanto en la etapa que va hasta el año 54, en el año 54 ya no hay gran esperanza, ya hay gran desilusión. Pero en los primeros años, 45, 46, 47, se confía en poder derrumbar a Franco. Hay muchas vías. La de las armas. Se ha ensayado en el año 44 en la Operación Reconquista de España, más comúnmente conocida como la invasión del Valle de Arán. Militarmente ha sido un fiasco, una temeridad, pero no pretendían conquistar ellos solos la península, pretendían ofrecer una muestra, una punta de lanza, una cabeza de playa a las potencias aliadas. Decirles: compañeros, por aquí a Madrid. Lo que pasa es que los aliados iban ya camino a Berlín, que no pilla precisamente de paso, ¿verdad? Pero se hace ese intento y se va a seguir en el año 46-47, los años más duros de la guerrilla y del maquis dentro de España, una verdadera guerra sucia. El que quiera leer al respecto sufrirá, se lo garantizo, porque es durísimo. Hasta que finalmente en el año 48 el Partido Comunista Español, bueno, se replantee, por diversas cuestiones, es muy complejo, pero se replantea esta táctica y se vaya apagando un poco la posibilidad de derrumbar al franquismo por las armas. Paralelamente se ha buscado otra vía, que es ¿cuál? La de la derrota diplomática. En la primavera del año 45 se ha organizado la Conferencia de San Francisco, que va a dar lugar a la ONU, con esas promesas de paz, de derechos humanos, de autodeterminación de los pueblos. Parece el momento idóneo, ¿no?, pues para llevar allí la cuestión española. Y se va a llevar, y en un primer momento intermitente va a parecer que hay un camino también que seguir. Pasan muchas cosas en estos años, la historia es caprichosa. Van a coincidir la victoria en Inglaterra del laborismo inglés. Por primera vez el exilio republicano puede esperar algo de los países anglosajones, que no solo habían impulsado la política de no intervención, sino que habían ennegrecido para la República el mercado de armas durante los años de la guerra. Se firma esa Carta de Naciones Unidas donde se condena al franquismo,
Se traslada el gobierno de la República en el exilio, Charles de Gaulle acepta que se instale en París, parece que se está regresando, Madrid ya no está tan lejos, se retiran embajadores de la península, el plan Marshall se cierra en los Pirineos, ¿verdad? El militar tendrá que empeñar su espada, lo vimos en la película, y se cierran incluso la frontera pirenaica ante la represión tremenda del régimen de Franco durante 2 años. Pero hay señales en el aire de que el concierto va a acabar ya sin el clímax. En marzo del año 46 se emite la famosa nota tripartita, firmada principalmente por los Estados Unidos, pero sostenida por Francia e Inglaterra, en la que, bueno, sí, se condena moralmente al franquismo, se aclara que no hay lugar en el mundo libre para lo que representa Franco y que se espera que pueda salir un gobierno decidido por las urnas, de un signo u otro, que sea libre, que sea democráticamente elegido por el pueblo español. Pero ya, es decir, la cuestión española para los españoles, esto para el exilio es poco más que una palmadita en la espalda y nada más. Y claro, insisto, llueve sobre mojado, esta película ya les suena a los exiliados, ya lo han visto antes. Y algunos lo han anticipado. Y aquí os pongo otro testimonio. También de agosto del 45, Luis de la Plaza, este exiliado, escribe lo siguiente. La carta del Atlántico parece como si hubiera sido escrita sobre las aguas del océano y las olas hubieran emborronado sus trazos. En ella se decía algo sobre el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, pero las páginas de la carta están borrosas. Si hubiera creído jamás en la democracia de Mussolini ni en la democracia de Hitler. Suficientemente elocuente. Pablo, perdona 20 segundos, ¿eh? Sí, casi luego. Venga. Que no me quiero perder ni un detalle. Gracias. Vamos allá. Sucede otra cosa muy interesante en este año 45, y es que, repito, gracias, a los refugiados a secas, exiliados republicanos españoles de la guerra civil, se les va a reconocer por fin en Francia como refugiados estatutarios, lo llaman Estatuto Nansen en honor a Fridtjof Nansen, un noruego que es el que está detrás de haber puesto en marcha esto en los años 20 para los rusos blancos, y se les va a reconocer como refugiados. Y las implicaciones que tiene esto son tremendas. Yo solo voy a intentar resumirlas. En lo material, reciben el permiso de residencia de 10 años, los exiliados, que muchos no dormían antes de ir a la gendarmería en la víspera de pelear por el permiso de 1 año, pues ahora tienen uno de 10, renovable. Tienen mayores facilidades para acceder al mercado de trabajo, no se les puede repatriar, no les pueden enviar de vuelta con Franco, porque ya saben lo que va a pasar. Tienen ayudas de todo tipo, a la crianza, de paternidad, maternidad, de vejez, de enfermedad, de desempleo. Pero es que eso no es todo. Es que el reconocimiento jurídico de refugiado a ellos les sienta como una medalla. Están reconociéndoles que no son meros emigrantes económicos. Y esto a los exiliados políticos les importa mucho, porque es su documento de identidad contra el régimen franquista, el hecho de decir, seguimos aquí en Francia expulsados porque allende esos montes habita un tirano. Y eso es algo que ellos van a ver reflejado en ese documento que van a recibir en este momento. Pero el franquismo anda al quite y va a haber un contraataque muy interesante. Son años difíciles para la España de Franco, no las tiene todas consigo. En el año 44 las cosas ya no pintan nada bien y se envía el siguiente mensaje a los representantes consulares. Se les dice, procure atraer especialmente a aquellos desgraciados, fijaros el tono, engañados que puedan considerarse útiles e inofensivos, así como a los intelectuales y hombres de carrera que no sean políticos sectarios o perversos inasimilables para el régimen. Es decir, vamos a separar el trigo de la paja y vamos a intentar recuperar, por un lado, los brazos útiles y, por otro lado, los intelectuales, las personas con cierto renombre que no hayan pertenecido, que no pertenezcan a la camarilla roja, que no pertenezcan a los irrecuperables, esos
que mueran lejos del país o que vuelvan aquí y afronten las consecuencias. Pero yo que he buceado bastante en esta documentación, hay unas profundidades de cierta sinceridad desde el punto de vista de... se han hecho visitas a los campos y a los entornos del exilio y hay agentes, cónsules y simpatizantes franquistas que han detectado que hay personas que estarían dispuestas a volver si tan solo la España de Franco diera alguna facilidad. Y en este momento van a confluir, es el contexto idóneo. Primero por publicidad y propaganda. Es una buena manera de mostrar al mundo que España abandona su túnica de cruzado y que aspira, y le queda muy grande la palabra, lo sé, una cierta reconciliación. Y por otro lado, pues hay un deseo de recuperar pues, brazos útiles y de mostrar que, bueno, pues que a ciertos vencidos sí que se les puede readmitir en este país que abandonaron en horas tan bajas, ¿no? Y esto va a abrir un primer proceso poco exitoso para el franquismo del año 47 al 54, pero de aprendizaje, en el que los exiliados tienen a su disposición la posibilidad de ir a los consulados y pedir información penal sobre sí mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Pueden informarse de si jurídicamente, si volviesen a España, tendrían que dar cuentas ante los tribunales o no. Y las medidas aprobadas por el gobierno franquista permiten que si alguna de estas personas, he documentado algún caso, o sea que sí que pasó, regresan y se descubre que el historial delictivo de esta persona, según el régimen, no está exceptuado de gracia por las medidas de indulto que el franquismo va a aprobar generosamente a partir de esta fecha, indultos que no amnistías, pues a esas personas se les invita a volver a su exilio y no quedarse en España, porque si se quedan en España, ahí sí que sí, tienen que afrontar el consiguiente proceso de depuración. Esto cae como una bomba en la comunidad del exilio, y cae como una bomba por dos motivos. El primero, porque los exiliados consideran que Franco no es quien para perdonar nada, no tienen nada que perdonar, y ellos no tienen que darle cuentas de lo que hicieron o dejaron de hacer durante la guerra. Pero también cae como una bomba, porque en la comunidad del exilio, no muchas personas, no muchas, porque fijaros, ahora vemos el gráfico, pero las personas que sí que van a acudir a estos consulados a informarse, producen una tensión muy fuerte en la comunidad del exilio. ¿Qué están haciendo estas personas? Que están acudiendo a estudiar si pueden volver a su país. Y sobre esto lo vamos a expandir en posteriores diapositivas. El problema de la culpa, de la vergüenza en el exilio, de lo que se habla muy poco, empieza ya aquí con gran fuerza, gracias a estas disposiciones, ¿no?, de la España de Franco. En la tabla vemos a la izquierda el procedimiento de notificación de esa información que no implica volver a España, y a la derecha pedir la solicitud efectiva para poder repatriarse y volver a España, que tampoco implica volver a España, puedes pedir eso y luego no volver, pero hay una separación clara, sobre todo en los primeros años, hay más gente informándose que gente pidiendo volver efectivamente. Y luego está la comparación cuantitativa. Si sumamos todas las demandas de repatriación, pues no llegan a 2000. En el año 45 hay unos 105.000 exiliados en Francia. Si hubiera sido este el ritmo de repatriación, les hubiese costado volver a España 180 años. Entonces, las medidas franquistas en esta etapa no tienen un gran impacto, ni muchísimo menos. Pero el franquismo va a aprender, y a partir del año 54 aprueba otros procedimientos de entrada en la que los exiliados no tienen que dar explicaciones, aparentemente, sobre lo que han hecho en la guerra, sino que pueden volver como si fuesen inmigrantes económicos. Esto ya sí que es una bomba de profundidad, porque hay muchas personas, resultaría difícil cuantificarlas, pero las hay, os lo aseguro, que también no han querido volver, porque para volver tienes que ir varias veces al consulado, deben ir al consulado, estás rellenando papeles, y los compañeros en la inmigración luego van a tener una charla contigo. Si puedes volver como un inmigrante económico a visitar a tu país sin tener que darle explicaciones ni a unos ni a otros, pues bueno. Y esto lo demuestra el hecho de que se va a movilizar hasta el presidente del Consejo de Ministros de la República en el exilio, el señor Félix Gordon Ordaz, de profesión veterinario, va a hacer un llamamiento en el año 54 en el que dice: por favor, mantengamos la trinchera del exilio, que el que vuelva a España, aunque solo sea de visita, y esto no lo había mencionado antes, pierde el reconocimiento estatutario, porque si tú eres un refugiado político y vuelves al país donde se te persigue, las agencias internacionales entienden que a ti ya no se te persigue y que tú te vuelves a someter a la protección nacional que te corresponde. Y entonces, bueno, este no lo voy a leer por ir un poco más rápido, pero dice eso, ¿vale?, el señor Félix Gordon Ordaz. Y con todo eso, voy a intentar ir aterrizando, llegamos a lo que yo he decidido llamar el largo exilio, que es ya lo que queda por echar, hasta la muerte del dictador o más allá.
Y esto del largo exilio también con todas las comillas del mundo, porque si en esta sala hubiese algún exiliado, con toda la razón del mundo podría venir y susurrarme al oído: ¿a ti te parece que un exilio hasta el año 53 era corto? Una expulsión de tu tierra es un trauma tal que desde el primer minuto ya pesa y se puede quedar para siempre. Cuando yo llamo a este exilio largo, me estoy sirviendo también de las palabras de Max Aub, que ha citado Carlos, cuando él escribe que a un expatriado, a un exiliado, si su destierro se alarga mucho, llega un día en el que pasa de estar de la sala de espera a la sala de estar. Me gusta mucho esta imagen que utiliza Max Aub. Se empiezan a atravesar puntos de no retorno. Uno no ha esperado, su mayor pesadilla, morir en ese exilio. Era provisional, estaban las maletas hechas para regresar. Aquí podemos pensar en Machado. Pero la vida sigue y te empuja, y entonces te puedes a veces naturalizar, te casas a veces con un señor o una señora de ese país, tienes hijos, comienzas a trabajar, a cotizar allí, no tienes claro si vas a poder tener una pensión en tu país de origen si decides volver. Ya no tienes tan claro si va a funcionar ese retorno, empiezas a estar en esa sala de estar, ya no está tan claro. Tú piensas todos los días en el retorno, pero ahora la verdad ya no está tan claro. Ahí empiezan a hacer ese largo exilio. Y ese largo exilio cobra la forma también de una travesía en el desierto, porque las potencias que ya están ordenadas dentro del clima de la Guerra Fría, de la que es vencedora clarísima Francisco Franco, desertan. Se retira, se revoca el no reconocimiento diplomático de la España de Franco, se firman tratados con Estados Unidos y con la Santa Sede, se admite a la España de Franco en la ONU en el año 44-45 y también en el Banco Mundial, en la OIT, en la OEC. No llega a la OTAN y a la Comunidad Económica Europea, pero triste consuelo. Incluso el presidente Eisenhower visita España, algo que Roosevelt no hubiese hecho 10 años atrás. En definitiva, el exilio ve que se está quedando solo y que las células envejecen y que, bueno, se le rompen los papeles. No ha vuelto triunfalmente en el año 45 y estamos en los años 50 y la rueda sigue. Y aquí empiezan a pasar cosas. Por ejemplo, ¿qué haces cuando te ves en una situación así? Hay una ecuación, Alicia Altez, la hemos mencionado antes, lo estudiaba y decía: en el exilio hay una ecuación entre militancia y vida. Hay un momento en el que si tú no logras que tu causa triunfe y volver a tu país, tienes que decidir: aflojo un poco la militancia y me dedico a vivir, recupero mi carrera profesional, puedo ir al cine en vez de a un meeting. Estas son preguntas muy reales en la expatriación y van a producir tensiones muy fuertes entre las personas que dan mucho, las personas que dan menos, y las personas que han decidido que van a ir soltando, porque, bueno, tienen una vida, ¿de acuerdo? Y entonces, y prefiero que hablen las fuentes mejor que yo, nos encontramos con escritos como este, y este es muy temprano, del año 46, de Antonio Porras, que no volverá a España hasta los años 70, y él, fijaros la composición que orquesta para nosotros. Fijaros de verdad, porque no hay puntada sin hilo. Dice: yo imagino al Cid en su destierro, un día y tras uno de sus trabajos, reunido en banquete con sus leales, formando todos unidad compacta, una mesa larga, recia, unos sitiales a los costados. Todo es sencillo, sobrio. Las palabras armoniosas, reposadas, escuetas, relampaguean, acción y porvenir. Frente a cada silla, sobre la mesa, hay un pan y una copa. Se quiebra el pan, las copas se alzan. Hay uno que tiene la cabeza inclinada y no bebe. El Cid lo nota y con voz entera y serena dice: quien no beba puede marcharse, allá donde fuimos echados. Es muy elocuente también. Es decir, el que no tenga la templanza suficiente para mantener el nivel en esta trinchera ideológica que buscamos mantener limpia, para dar ejemplo, pues que vuelva a España, que regrese, que vaya a pedir perdón a Franco, que vuelva a visitar los paisajes de su infancia, que nos abandone. No todo el exilio está de acuerdo con esta visión, pero existe, y es muy fuerte, esta tensión. Y yo, en mi investigación, pues he encontrado que se habla poco de esto, y hay muchas razones, pero una de ellas es que, bueno, pues desluce un relato más glorificador del exilio, pero está ahí, están las cartas, están los testimonios, y tiene todo el sentido del mundo, porque para mantener el cuerpo y el espíritu en esa lucha antifranquista de décadas, se ha acabado adquiriendo una estrategia de batalla que tiene mucho que ver con, perdonadme, pero con la religión. O sea, hay un planteamiento mesiánico.
de que se volverá. La historia les debe a estos exiliados la posibilidad de regresar a su país, pero no de regresar de cualquier manera, no de regresar con los hombros caídos. Y allí también una culpa muy judio-cristiana que tiene que ver con la cultura política del obrerismo y del puritanismo. Y todo eso está hirviendo en ese exilio y produce muchas tensiones, porque los exiliados no pueden alterar el curso de los acontecimientos internacionales y la Guerra Fría, pero tienen que vivir todos los días con un duelo que muchos no han asumido. Porque ¿cómo empezar a afrontar un duelo cuando todas las mañanas al levantarte ves ahí a tu país, al otro lado de los Pirineos o al otro lado del mar, dominado por esa canalla que un día te expulsó a ti de esa tierra? Bueno, pues el daño psicológico, como podéis imaginaros, es muy fuerte. Y no solo psicológico, también están las patologías del exilio. Somos seres de carne y hueso, y a muchas personas la expatriación les pilló ya con unas edades y con unas brújulas existenciales muy avanzadas, y entonces nos vamos a encontrar también ya en fechas más avanzadas cartas como esta, que son muy duras. Estas cartas, os lo aseguro, si las encuentras en un archivo, el documento se te cae de las manos. Estamos en un entorno del exilio anarcosindicalista, con varios personajes. Permitidme que no los introduzca, he trabajado con decenas de personas. Vamos simplemente a ver a dos exiliados hablando a través de sus cartas. Y le dice uno al otro: apreciado compañero, con esta fecha te mando por la posta 5 francos, pero yo estoy en unas condiciones que no puedo continuar con la CNT. Yo no sé si es por la pérdida de mi compañera, que ahora estoy solo, y luego los años, que pronto haré los 80. Así que poco de bueno haré, porque tengo días que no sé ni dónde estoy. Es por lo que te comunico que no me mandes más prensa. Yo muy contento siempre con mi CNT, pero hoy yo ya no soy nada. Fijaros, es duro, pero aquí detrás hay una historia de alguien que psicosomáticamente le ha empezado por la cabeza, le ha empezado por el cuerpo, por los años o por el ánimo. Ese largo exilio ya lo va hundiendo, lo machaca. Y esta es otra realidad que es innegable y que nos vamos encontrando, la del otro retorno, que es el no retorno, de la persona que solo le va a quedar buscar un cementerio en el que morirse, en esa expatriación, que no tiene dónde volver ya. Y con todo esto, por intentar ir construyendo una especie de conclusión, yo he intentado construir un esquema, pensaba hacerlo más sencillo, pero ha quedado un poco al final abigarrado. ¿Qué le vamos a hacer? Que refleje la tremenda complejidad mental que atraviesa el expatriado a la hora de decidir qué hace con esa obsesión de su terruño, si puede volver, cuándo y cómo. Y aquí nos encontramos que hay una verdadera negociación mental, donde el exiliado primero realiza una evaluación emocional, algo así como: ¿quiero volver ya? Entendedme la pregunta, claro que quiere volver. Se está preguntando si quiere volver ya, si le merece la pena atravesar esa puerta emocional para él, ese trauma. Pero es que viene otra pregunta acto seguido, que es la evaluación económica y la represiva. ¿Se puede volver en condiciones de seguridad? No os creáis que el franquismo, en esa etapa que hemos estudiado antes, dejaba entrar a todo el mundo. Estaba significado quién podía volver y quién no. Y luego una cosa era volver y otra cosa era qué hacías una vez volvías. Aquí se venía a estar callado, y eso los exiliados lo sabían. Entonces, ¿puedo volver ya en condiciones de honorabilidad? ¿Puedo volver sin que en mi pasaporte ponga perdonado por Franco? ¿No? ¿Y puedo volver materialmente? ¿Tengo casa? ¿Voy a tener trabajo? Si me voy a jubilar, ¿voy a tener pensión? ¿Voy a tener años de indigencia en mi vejez o no? Eso hay que planteárselo. Y por último, importantísimo, ¿es útil? ¿Es provechoso que yo vuelva ya? Depende, si voy a hacer lucha antifranquista, quizá. Si vuelvo a enterrar mis huesos en la patria junto a mis antepasados, quizá. Pero si vuelvo simplemente a saciar mi curiosidad, ¿qué van a pensar los compañeros de mí? ¿Qué voy a pensar yo de mí mismo? Todas estas preguntas a la vez. Si no se tiene claro, se espera. O se decide que no se va a volver ya. Y eso no significa que se haya superado el exilio y el vacío del destierro. Simplemente se echa tierra sobre ello. En otras ocasiones no se sabe. Y lo que se hace es un viaje exploratorio. Una persona vuelve a su país como una terapia de choque y deja que los paisajes, que las gentes le hablen. Y busca comprender si hay un reencuentro o si no lo hay. Y vuelve a la casilla de salida. Y otras veces ya se ha realizado ese viaje exploratorio y se intenta un proyecto firme de retorno, con voluntad de que sea definitivo. Y aquí entramos en la pregunta clave. ¿Sirve de algo ese retorno? ¿Es reparador para la identidad partida de esa persona? Y aquí se abre un abanico muy amplio.
A veces hay quien habla en los libros dicen, es un retorno exitoso, porque la persona ya se quedó allí donde regresó. Sí, en términos de desplazamiento geográfico, esa persona ya no se ha meneado más, por así decirlo, pero ¿ha sido reparador para esa persona regresar a su país? Porque hay personas que volvieron y siguieron rotas, pero como está en ese esquema, pese a todo decidieron quedarse en España. A otros les sirvió, les permitió cerrar el círculo de su vida. Y no se quedaron en España, volvieron porque comprendieron que después de todo ese tiempo, su hogar era Francia, o era México, o era el país que fuese. Y otros sí, lograron, no sin cicatrices, aquello que estaban buscando, y se quedaron y deshicieron las maletas en su país. Y con todo esto, termino con las últimas citas. Una de ellas es la del exiliado hispanoamericano Adolfo Sánchez Vázquez, que resume un poco la sensación de frustración y de confusión que asalta a muchos exiliados, que cuando regresan a su tierra, cuando ensayan ese retorno y esperan que sea reparador, que les cure, y encuentran que a los 2 días de haber regresado a su país están pensando en si deberían volver de nuevo a Francia o a México, o que su Valencia natal se les queda pequeña, o que me molesta mucho que los españoles no leen y por algún motivo eso me desanima tremendamente, o cualquier cosa, cualquier pequeño detalle les desmonta. Y entonces, y cito al señor Vázquez, entonces el exiliado descubre con estupor primero, con dolor después, con cierta ironía más tarde, en el momento mismo en que objetivamente ha terminado su exilio, que el tiempo no ha pasado impunemente y que tanto si vuelve como si no vuelve, jamás dejará de ser un exiliado. Muy pesimista puede parecer, fue la suerte que esperó a muchísimos desplazados. Otros no, otros lograron algo más. Lograron una sanación completa, es quien lo puede asegurar, pero lograron sacudirse de encima parte de ese exilio. Porque, fijaros, en castellano usamos la palabra destierro, que es, entendedme, es muy bonita filológicamente hablando, es tremenda, pero no todas las lenguas la tienen. Y había un filólogo polaco que, trabajando con la idea del destierro, generó una nueva que a mí me llama mucho la atención, y es la del destiempo, el destiempo. Y eso es lo que explica el título de esta conferencia, que igual a alguien le había llamado la atención, la idea de que ya no hay vuelta atrás. ¿Significa eso que yo me estoy lanzando a la piscina y digo aquí firmemente que es imposible el retorno, que nunca funciona? No, no es eso. Hay casuísticas como personas hay en el exilio. Pero lo que sí significa es que cuando una persona atraviesa esta profunda brecha identitaria, personal, no va nunca a curar totalmente. Y las personas que hayan sufrido, hayan atravesado pérdidas, quizá en otra escala, en esta misma sala, posiblemente. Lo sabéis bien. Uno cura las heridas o se viste con ellas y carga las cicatrices. Y eso es irremediable, eso no se puede deshacer. Y ahí es donde llega la idea de que no hay vuelta atrás, de que la España que estas personas querían recuperar, que era esa España del 39 o anterior, sus proyectos, han quedado perdidos en la bruma del tiempo. Y no son recuperables, no están históricamente disponibles. Va a haber que adaptarse a lo que haya en este momento en su país. Esta es una idea que algunos han podido anticipar en el exilio, afrontando el duelo, pero otros no. Otros se dan de bruces con ella al llegar. Y con esta otra cita ya concluyo, la de María Zambrano y su famoso Amo mi exilio, en el que se resume esta impresión de yo no he vivido la vida que quizá hubiera deseado vivir, pero es la que he vivido. Soy yo esta persona que ha paseado por el mundo y debo aceptarlo, debo aceptarme. Ella dice eso. Creo que el exilio es una dimensión esencial de la vida humana, pero al decirlo me quemo los labios, porque yo querría que no volviese a haber exiliados. Es una contradicción, ¿qué le voy a hacer? Amo mi exilio. ¿Será porque no lo busqué, porque no fui persiguiéndolo? No, lo acepté. Y cuando se acepta algo de corazón, porque sí, cuesta mucho renunciar a ello. Muchísimas gracias. No sé si tenemos ahora unos minutitos extra para una prórroga pequeñita, por si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, Aritz. Yo lo primero, Pablo, pues agradecerte tu excelente presentación. He llegado un poco tarde a la presentación. No sé si
haya un libro publicado o hay un libro en preparación, Ah, sí. pero bueno, me imagino que se convertirá en un referente sobre el tema. Y quería decirte que hagas un ejercicio que es un poco impropio de la academia. No está bien considerado entre expertos, pero creo que entre un público amplio es necesario, y más con este tema. Es que te pido que vayas a la historia virtual, uses sobre todo la imaginación y contestes a esta pregunta, que parece sencilla, pero no es nada sencilla. ¿Qué hubiera pasado con este trauma colectivo de los exiliados que tan difícil fue de reparar? ¿Qué hubiera pasado si Franco de alguna manera empleemos la palabra destronado, es expulsado del poder? ¿O qué hubiera ocurrido si la transición, en vez de haberse hecho con una especie de consenso y de acuerdo entre élites de la oposición y élites franquistas y reformistas, si la transición se hubiera hecho de otra manera, ¿qué hubiera pasado? Me imagino que el trauma, claro, hubiera seguido allá, pero se habría desarrollado de diferente manera. ¿Tú cómo lo ves? Vale, sí, no me lo pones fácil, ¿eh? A ver, historia contrafactual, pero es muy interesante. He entendido en tu pregunta que igual hay incluso dos escenarios, porque el primero era el de un Franco destronado, vamos a decir, más tempranamente. Sí, pero digamos que es en la etapa de larga espera, después de... Vale, o sea, ya más avanzada, vale, no, porque si no tienes los casos de los ejemplos de los retornos de los exiliados argentinos y demás, que son exilios mucho más cortos y tienen otro contexto. Claro, podríamos pensar que puesto que llega, aunque llega tarde, el tren de la derrota de ese régimen, que no muere en la cama dejándolo todo bien atado, ahí puede haber un foco de mayor satisfacción, de justicia histórica para estas personas que, aunque muy tardíamente, ven reconocida esa aspiración suya, ¿no? De ver que por lo menos el régimen hace aguas o se ve destronado, como decías tú. Pero creo que les hubiera durado poco, es mi opinión, es mi sensación, esa satisfacción inicial. Porque uno acaba descubriendo, cuando lee las entrevistas que les hace a los retornados, por ejemplo en el Archivo de la Palabra de México, que lo que más les frustraba en ocasiones no era lo que habían dicho o dejado de decir, por así decirlo, los enemigos históricos, o lo que había hecho o dejado de hacer Falange, la Iglesia, el Ejército, eran las fricciones dentro del barco, los compañeros de la expatriación, pero sobre todo la distancia con el interior del país, con ese antifranquismo que había surgido y que era más posibilista y que era más flexible y también era más joven. Era esa sensación de verse ellos mismos destronados lo que había generado muchísima sensación de haberse quedado en la estación y haber perdido el tren. Eso duele mucho y es difícil que muchos de estos exiliados lo puedan ver, lo puedan reconocer y lo digan abiertamente. El hecho de decir, vuelvo a este país y claro, tenemos insatisfacciones y el contexto internacional puede no ser propicio y mira cómo están pilotando esta transición controlada, pero cuando yo estoy con mis iguales en mi espacio de afines, con los nuevos socialistas, con el Partido Comunista, y espero que me pregunten, que recurran a mí como maestro, que beban de mis enseñanzas, de lo que yo he vivido, me encuentro las más de las veces con que no me ven, con que pasan de largo, con que me hacen algún guiño y poco más. Entonces, yo no me atrevo a decirte mucho más porque no manejo la bola de cristal, pero yo creo que no hubiera sido suficiente para salvar esa herida, porque muchos de ellos no habían, y lo entiendo totalmente, trabajado o anticipado ya ese duelo, y porque la sensación de haberse quedado anclados en ese tiempo histórico no es tanto la victoria de Franco, la victoria del 39, es el hecho de un exilio tan largo y de un mundo que se acelera tremendamente en la Guerra Fría. Eso es. ¿Alguna cuestión más? Si no hay preguntas, porque me lo he dejado y me daba un poco de... me genera un poco de dolor. Como estaba diciendo que iba a acabar ya, he acabado ya la intervención. Pero, como veis, no ha salido una diapositiva de muchas gracias, porque venía después, quedaban cosas todavía. No voy a volver a ellas, eso no se hace. Pero a mí hay una cuestión que me ha dolido especialmente al investigar este trabajo, y era, como decía también Carlos antes, mencionaba el Mediterráneo, que uno también a veces se pregunta, ¿no? Mirando a esa bandera que tenemos ahí al fondo, europea, ¿qué lecciones se han sacado de todo esto? ¿Qué lecciones se han sacado de estos desplazamientos forzosos?
Decías antes también, decías a los historiadores, este tipo de preguntas nos enseñan que no hay que hacerlas, historia contrafactual. Por ejemplo, comparaciones de alta distancia. La gestión de Francia de la crisis humanitaria del 39 y la gestión de la crisis humanitaria del 2015. Por ejemplo, a través de Turquía, llegada a Grecia de refugiados. A los historiadores de verdad se nos enseña que no tenemos que hacer estas comparaciones, porque es como malabares. Y por algo más, porque la respuesta no nos va a gustar. La respuesta no nos va a gustar, y es que no se han sacado, o si se han sacado las conclusiones se han perdido rápidamente. Hay una historiadora que estudiaba el martirio de los campos, Marie-Claude Raffanay-Bosch, y ella decía que la sangre se seca rápidamente al entrar en la historia, y eso es lo que ha pasado con toda esta sangre. Y yo, y es lo único en lo que reculo un segundo si me lo permitís, traía un poco como bomba final, y es una bomba final, estos 2 minutos. Y los lanzo, ¿vale? Y juzgáis vosotros mismos. Esto se pudo evitar. A las 12:39 se producía la primera llamada de socorro. Ya estaba entrando agua en el barco. The boat is going down. I bet you there about half liter water in the boat. Habla un médico sirio. Unos 40 minutos después, vuelve a llamar. Do you think anyone for us? We are the Syrians, about 300. I give you the number of Malta because you are near Malta. No era cierto. Aquí estaba el barco, a 112 kilómetros de la isla italiana de Lampedusa, a 218 de Malta. I told Malta, they said that we are here to Lampedusa, not at Malta. We are dying, please. Hi, you are from Malta? Just go up. You can run away. Call Malta, call Malta. La respuesta sigue siendo que llame a Malta. Murieron 60 niños, más de 200 adultos. La indiferencia y la ineficiencia evitaron que se salvaran. ¿No? Que, pues eso, que te rompen los papeles, pero los míos, los vuestros, lo de cualquiera, porque de verdad, ¿de qué sirve entonces todo este trabajo que se hace, los cursos, la sensibilización? Me sirve, claro que sirve, pero quiero decir, yo no sé si vamos a llegar a no sé qué consensos historiográficos, si vamos a terminar de trabajar tal o cual archivo que está tardando mucho en clasificarse, pero esa llamada había que haberla contestado. Si había que sacar una sola conclusión de todo eso, es que esa llamada hay que contestarla. Europa nunca ha sido tan rica como es ahora. Es que la Francia del año 39 no disculpa nada, pero tenía una serie de razones y factores que nos podría explicar de por qué duda, de por qué tarda, de por qué. Que recibía 470.000 refugiados y ya había recibido antes. La Francia de ahora, la España de ahora, que no nos viene bien. Mire usted, que la empatía nos la quedamos los europeos. Igual en 100 años llame a la puerta. Quiero decir, es tremendo. Es tremendo. Bueno, no sé si igual os he cortado alguna palabra, alguna duda más que teníais, pero es que me había quedado con esto pendiente. Nos has matado. Lo sé. Bombas de realidad. Yo por mi parte, Pablo, Sí. felicitarte por tu juventud, por tu madurez, Vaya, por gracias. esa formación tan extraordinaria, porque eres un punto de luz y de esperanza en estas generaciones jóvenes. Bueno. Parece que no se interesan por casi nada. Si eres un ejemplo, no me extraña que te hayan dado ese precioso premio a la mejor tesis doctoral de España. Felicidades, enhorabuena y que sigas ofreciéndonos más estudios. Pues muchas gracias, pero de verdad que hay que confiar en las nuevas generaciones, que yo estoy seguro que hay de todo, pero sabéis, hacían una charla y le enseñaban a los asistentes citas que ellos sentían como muy actuales, ¿no? Citas que decían, es que las nuevas generaciones no se preocupan, es que las nuevas generaciones no están sensibilizadas, es que las nuevas generaciones, y toda la sala hacía
Eso está pasando ahora. Y luego le daban a un botón y se demostraba que el autor de la primera cita era Sócrates, que el autor de la segunda cita era Santo Tomás. Quiero decir que sí, pero por ejemplo ahora las generaciones son más jóvenes, no sé en qué va a desembocar. Tampoco vamos a ser triunfalistas, pero toda la movilización que está habiendo, por ejemplo, con el problema medioambiental, que al final, si se tira de ese hilo, se llega a un problema social, porque está unido, y las dos cosas, si no se mueven juntas, no van a llegar a ningún lado. Pues bueno, no sé qué nivel de esperanza podemos tener, pero bueno, yo creo que en las nuevas generaciones algo habrá, algo habrá. Ah, sí, perdón. Suscribir las palabras de mi compañera Pilar, ¿no? Me han parecido, bueno, parte de estos compases finales, ¿no? Con el vídeo sobrecogedor, ¿no? La conferencia me ha parecido soberbia, o sea, no solamente brillante, yo diría impecable, ¿no? Sobre todo creo que demuestras también una cosa que muchas veces se nos olvida, que es el compromiso político, ¿no? Y el compromiso humanista, ¿no? Del historiador, ¿no? Hay que mojarse, hay que denunciar las injusticias, hay que defender una visión crítica, incómoda ante estas cuestiones, ¿no? que nos están afectando, ¿no? Y bueno, ya un poco como pues, una pequeña duda que tengo sobre la conferencia. Has hablado de que en un momento dado se ofrece a los exiliados retornar a España, mediados de los 40, creo que has comentado, ¿no? Y que, bueno, hay un número mínimo, pero bueno, en cierta medida considerable, creo que has dicho 2.000 personas, sí, algo así, que vuelven, ¿no? Que piden ver autorizada su repatriación. Luego, alguno no vuelve, la autorizan y no vuelve. No, quería saber si luego has buceado un poco más en esta cuestión y has averiguado de aquellos que vuelven, quiénes son, o sea, se les permite vivir, digamos, en las condiciones de libertad, o quiénes son perseguidos, detenidos o encausados, ¿no? Ahí me he dado completamente con el muro, con varios muros, con el del tiempo y con el de la operatividad de archivo. La gran pregunta es, claro, si alguien retorna, ¿qué le pasa luego? Sobre todo si retorna en épocas más complicadas. Y no fueron los años ya 40 o 50. Esa masa de refugiados que vuelven del año 39, eso no está nada estudiado. De eso no se sabe prácticamente nada. Bueno, habrá historias, memorias familiares, se conocerá el caso de fulano, de mengano, pero así como colectividad, cero. En el caso concreto de las personas que están volviendo ya avanzados los años 40 y 50, hay dos niveles como mínimo, el de la ley y la administración, y el hecho de que estas personas sí se ven autorizadas a regresar, tienen que definir una residencia en la que van a mantenerse, se tienen que presentar, si no la Guardia Civil, van a ser un poco seguidos como lo es una persona que por indulto ha salido de la cárcel y está en libertad vigilada, por ejemplo. Pues un retornado, aparentemente, digo aparentemente porque habría que estudiarlo más, va a seguir ese curso, va a tener que afrontar también en otro nivel, confirmar si además de haber perdón en la frontera en Figueras y en los tribunales franquistas, si va a haber perdón en su pueblo, si va a haber perdón en su ciudad, porque hay fuerzas vivas, herederos hay falangistas, hay otro tipo de personas que donde pone puedes regresar, van a tener otra opinión. Y luego lo que esa persona haga, porque si se significa políticamente, si hace cualquier tipo de manifestación en el trabajo, ya sabe lo que hay. Es decir, se va a dar también con el muro. Pero para estudiar eso, yo lo único hilo que encontré era en el Archivo General de la Administración. Había que, al buen tuntún, con personas que yo, o sea, si careaba a las personas que habían pedido notificación y habían pedido luego repatriación, podía en la Dirección General de Seguridad intentar buscar gente que coincidiese. Y localicé cuatro. Pero cada uno que quería investigar tenía que ir al jefe de archivos, esperar que me pudiese atender, pedirle que sacase una carpeta, que con unos guantes sacase un sobre donde yo no podía mirar varios papeles, sacaba uno rápido, luego miraba en su despacho y lo devolvía. No me da con esos medios para hacer un trabajo sistemático e intentar buscar los varios cientos de coincidencias que habrá y ver qué le pasa a esa gente. En los 4 que vi que uno de ellos se le autorizó y nunca más se supo de él, o sea que igual ni regresó, a otro se le autorizó y regresó y no había más señales de él en la Dirección General de Seguridad, y otro había regresado y le habían vigilado que cambió de residencia y alguien le llamó la atención porque no lo había notificado. Y eso es todo lo que encontré. Pero ahí hay un trabajo por hacer tremendo. Porque ¿cuántos exiliados, como tú has dicho, que volvieron a su pueblo
y se fueron, no pudieron vivir. ¿Cuántos exiliados habrá en toda España que se fueron de su pueblo a capitales grandes? Claro, sí. Eso a Elsa Osaba, que quizá os suena el nombre porque es esta mujer que ha estado detrás de la querella argentina, yo la pude entrevistar en el año 2015 y ella regresa con su familia, ya son avanzados los años 50, pero ella lo dice, regreso a un pueblo, no recuerdo a qué pueblo regresa, porque para esta historia ahora tengo mala memoria, pero regresa a un pueblo y ella lo dice, el nivel de quizá no represión directa, pero de malestar, de miradas en la escuela, en las calles, en la plaza, esa idea, ¿no?, de ir a la fila del mercado, de que murmuren de ti, fue terrible, y la familia la envió un año a Francia para que no tuviese que afrontar todo eso, y se plantearon volver a Francia en este caso y dar por fracasado el intento de retorno. Influyó mucho ese clima de algo habréis hecho, porque esa idea se repite en otros retornos desde otros exilios en el Cono Sur, gente que vuelve y hay una lectura de una de dos, o no lo habéis pasado suficientemente mal porque habéis estado en un exilio dorado, y esto no solo lo dicen los partidarios del franquismo, que esta idea se la encuentran entre los compañeros de barco que se quedaron aquí, o esa idea de verdes las han segado, ¿no? ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué habéis vuelto? Muy duro. Sí. No sé si a lo mejor has estudiado, pero a mí me gustaría hacerte la pregunta de una parte del exilio que decide seguir combatiendo, entre comillas, o decide seguir tomando acciones en territorio español, viniendo del sur de Francia, y que hacen ese tipo de acciones en forma de atentados y demás y regresan al sur de Francia. Pienso en Maquis, en algunos personajes tipo Kiko Sabatier o Carremada. Entonces la pregunta es ¿en qué proporción del exilio ese tipo de acciones mantiene la llama de que todavía en los años 60 aún sería posible poder derrocar el régimen franquista? Yo creo que más que mantener la llama de que es posible realmente derrocarlo, que habrá quien lo crea, sobre todo estas personas que se están en muchos casos sacrificando, además, que vuelven o con la pistola desmontada en el bolso o más adelante con las octavillas en la maleta, es decir, gente que regresa para hacer acción eficaz y ese retorno está bien visto. Más que mantener la llama de que realmente se pueda tumbar al régimen, me costaría mucho decirte hasta qué punto se creía eso o no, sobre todo sirve del modelo ideal de lo que tiene que ser un exiliado, porque ese es el mayor compromiso. Es decir, no solo estoy en Francia sosteniendo las organizaciones, las actividades, sino que sí, regreso a mi tierra, pero regreso para plantar las semillas que nos permitan a todos volver un día en unas condiciones más o menos triunfales. Y como sé que esto no te ha respondido del todo, hago un segundo intento. Fíjate, yo he tenido la impresión de que hay como 3 grandes etapas en el duelo desde el exilio. La primera es la de la restitución clarísimamente, y es la de vamos a volver a la España que tuvo que ser, vamos a recuperar nuestro proyecto, y ahí sí que es un retorno triunfal con todos los fuegos artificiales del mundo, y eso dura un determinado tiempo, varía según las personas. Y luego llegamos a una fase intermedia, que es la de no restitución sino reparación, que al tiempo perdido, por así decirlo, a esa España que quedó abortada, que se ofrezca una compensación al exiliado. Y ahí ya depende de lo que cada uno entienda que es una compensación. El hecho de que, como me pregunta antes el compañero, Franco hubiera podido morir antes, hubiera habido alguna parada del vagón anterior al año 74, 75, quizá hubiera podido ser visto por muchas de estas personas como algo más satisfactorio. Y hubieran hecho la conexión entre todo ese esfuerzo de la lucha antifranquista y ese resultado. Y esto es tremendo. Y esto es tremendo, porque claro, como un exiliado, tú te dedicas a esperar todo el día. Te dedicas a esperar todo el día, pero no esperas nunca sentado, estás haciendo cosas todo el rato. Entonces tú tienes que creer que eso que estás haciendo va a servir para ser decisivo en el momento de la caída. Y entonces todas esas acciones, sí que hay personas que creen fervientemente que van a servir para que se produzca algún tipo de cambio, que aunque no sea ya la recuperación de lo perdido, haga que merezca la pena. Pero esto ya habría que ir casuística de persona por persona y preguntarle.
Y digo que es tremendo porque desde la visión un poco general, los acontecimientos internacionales y la política española, a mí me da la impresión, podemos estar o no de acuerdo, que llega un momento en el que ya están muy lejos de la capacidad de influencia de esta minoría en el exilio. Y es algo tremendo y durísimo. Es algo tremendo y durísimo, pero es la vida. Sí. El tema de los niños, sí. Que no son realmente exiliados, Buah. de su familia y de la patria. Entonces, yo pregunto, esas personas, si se sabe, ¿cómo primero en el exilio y luego si hubo un planteamiento de volver a España? ¿De qué forma se planteaban ellos? Porque claro, en muchos casos habían perdido incluso a la familia. Sí. Bueno, los niños de la guerra es un contingente muy significativo de más de 30.000 niños que son evacuados desde el año 37 hasta el 39 por el gobierno de la República y el gobierno provisional vasco, y van a acabar en muchísimos países, fundamentalmente en la Unión Soviética, va a ser una cifra considerable de unos 2.800. También en México, el caso de los niños de Morelia, durísimo. En general, como has mencionado, el exilio de los niños es tremendo, porque un niño, él seguro sí que no elige salir. Ese niño no exige salir. A ese niño le montan en un tren, en un barco y se va. Y incluso uno de los casos más entrañables, y uso la palabra con toda mi intención, que es el de la Unión Soviética, porque se les lleva a las casas de los niños, que son casas donde se busca mantener su inocencia y su cultura española, que no se integren y se diluyan en la sociedad soviética, sino que puedan de manera controlada crecer en ambos frentes. Y hay dinero metido ahí, hay profesores, hay cariño, hay una guerra mundial también, pero eso no es cosa de las casas de los niños. Luego hay un intento de integrarlos en las fábricas soviéticas, de que accedan al mercado de vivienda. Es decir, lo tienen todo, pero a la vez tienen muy poquito, porque se les ha educado con la idea de que son la reserva de oro del partido. Y entonces van a tener que volver a convertir España en lo que España tenía que ser. Entonces son las generaciones, concretamente estos niños, más sugestionadas de cara al retorno y hacia un tipo de retorno muy particular y muy triunfal. Y el golpe de realidad a volver en el año 56-57 va a ser tremendo. Y no necesariamente porque siga Franco, porque haya represión o por motivaciones que llamamos políticas, sino por el tú a tú con las familias. Porque muchos no se sabía, hay padres que reciben la información de que su hijo sigue vivo y se ha casado 20 años después. Y se creen, hay muchas tiranteces, que estos niños van a volver con dinero, con bienes, pero la Unión Soviética ha sido muy estricta a la hora de salir, se ha dejado irse con muy pocas cosas. Y incluso en los casos en los que ha habido contacto epistolar, no es suficiente porque las cartas no valen, no sirven, hay que convivir espiritualmente, y esos 20 años rompen muchísimas familias. Entonces es uno de los casos más desgarradores, porque no hay herramientas en ninguno de los lados para sobrellevar ese reencuentro. Sí. Asier. Nada, Pablo, felicitarte. Gracias. Por tu trabajo. Y quería comentarte el tema en el que tú trabajas, esta labor de historiador, de esas pequeñas historias, de las cartas, que a mí me interesa mucho, ¿no? No sé si tendrías información anterior al año 39 respecto a todas estas personas que has ido citando y lo que dicen. Imagino que no. No. Y si acaso serían personas más populares. Yo la pregunta o la duda que tengo, que no sé si hay mucha información, me puedes decir algún libro o algún trabajo, es hablando del exilio, de la cárcel y en la metáfora de la cárcel interna de cada uno, esas personas en España que vivieron la dictadura de Primo de Rivera, las cárceles, la persecución, ¿no? Luego los tiempos también oscuros de la República, por supuesto la guerra civil, el exilio francés, Segunda Guerra Mundial, la entrada que ha comentado un compañero de nuevo los nazis, ¿no? Como tú has nombrado también, como así, era gente de ideales, pero tenían ya una manera de actuar casi, pues eso, mesiánica. O sea, era gente que actuaba prácticamente sola, pequeños comandos, ¿no? Entonces, hay unos años de una persona que pudiera nacer a principios de siglo, que viviera con 20 años Primo de Rivera, que fuera militante política, sindicalmente, que viviera cárcel, represión, que viviera guerra civil, que luego viviera el exilio.
las penurias en Francia, estar por la novena en París, Ujú. o sea, hay una... ¿Qué vida tenían esas personas? Yo me pongo en la piel de una persona que pudiera vivir eso, es un exilio, es una cárcel, y encima es una derrota constante, ¿no? Y por ejemplo, no sé, Caracremada, que lo han citado por aquí, yo sé que tuvo pensión y fue militar francés, pues fue condecorado, fue tal, y es una persona que los 4 duros que tuvo los daba, entró de nuevo a lo que era la guerrilla, ¿no? Y creo que es el año 65 el último guerrillero español que se ha batido. O sea, no sé si hay algún caso concreto o algún libro al respecto. Supongo que... De todos esos conflictos, en un año una persona de 60 o 70 años podría haber encaminado constantemente. Claro, es la memoria, vamos a decir, celular que ha acumulado una de estas personas, es tremenda, y para nosotros que tenemos vidas afortunadamente quizá más aburridas, resulta difícil de imaginar. Pero llevas absoluta razón en que el exilio no se inaugura en el año 39, ni siquiera en el año 36. En la República ha habido exilios de todos los colores. Ojo, pensemos en el octubre del 34, la cantidad de gente que sale de este país, y con razón. Y anteriormente con Primo de Rivera, y bueno, y nos retrotraeríamos hasta la prehistoria, o sea, con expulsiones. Entonces, claro, estas personas, muchas están hechas de otra pasta, habría que ver cada caso. Hay que ver también un poco cómo transcurren los años, porque cuando leemos un libro autobiográfico o hacemos una entrevista a alguien, yo por ejemplo hice a Virgilio Peña. Virgilio Peña es una persona que muere con 102 años, nace en 1914 en el pueblo de Espejo, ¿de acuerdo? Acá de Granada. Y él vive todo, o sea, vive su jornalero, vive la estampa de los señoritos, vive la guerra civil, vive la retirada, vive los bombarderos, vive la clandestinidad en Francia, en Burdeos, le torturan, le envían a Buchenwald, conoce a Jorge Semprún en una barraca, sale luego, sobrevive a los últimos compases de la guerra, y claro, yo le localizo en el año 2011 y le entrevisto. ¿Y qué cosas me está contando que son fidedignas de cómo se ha ido acolmatando a lo largo de su vida, y qué cosas no son reelaboraciones que él ha hecho después de décadas de enseñanzas? Entonces, claro, es muy difícil llegar a eso. Pero me indican por ahí que nos está esperando un recital musical, así que, Asier, como te conozco, termino de explicarte esta pregunta después, ¿vale?